Hace millones de años, el lago Titicaca formaba parte de un gran mar interior que se extendía incluso hasta lo que hoy se conoce como el Salar de Uyuni. La sal de este salar no es más que la que estaba disuelta en este antiguo mar, que luego al evaporarse quedó en el fondo. Este mar estaba al nivel del mar actual. Hoy está a 4.000 metros de altura. ¿Pero cómo pasó esto? Cuando se formó la cordillera de los Andes, toda esta zona se fue elevando debido al choque de las placas tectónicas de la Tierra. De esta manera, esta porción de agua se elevó en el medio de las montañas. Por eso también hay especies de peces endémicas de este lugar, que se supone que eran peces del antiguo mar, que a medida que pasó el tiempo, el mar se elevó, por lo tanto los peces necesitaron oxígeno que el agua no tenía. Al elevarse fue perdiendo cada vez más oxígeno y los peces se achicaron en tamaño justamente para adecuarse a la falta de oxígeno. También desarrollaron muchas más escamas que los peces que vemos en el mar. Todas estas transformaciones se fueron dando a lo largo de millones de años. Este mar, hoy lago Titicaca, era salado, pero a medida que se elevó y se fue llenando con el agua del deshielo que corre por las montañas que se crearon durante ese periodo, se fue llenando de agua dulce y el agua se fue escurriendo a medida que pasaba el tiempo. La sal se fue diluyendo y por eso hoy es un lago relativamente dulce. Digo relativamente porque todavía conserva 1 gramo por litro de agua. O sea, si nosotros agarráramos 1 litro de agua del lago Titicaca y lo pusiéramos a hervir, nos quedaríamos con 1 gramo de sal. Y esa sal es la que pertenecía a este antiguo mar hace millones de años atrás. Hace más de 1000 años, una antigua civilización se desarrolló en las orillas del lago Titicaca. Con el tiempo, el nivel del lago subió y esta civilización quedó bajo las aguas. Absolutamente olvidada hasta la década de 1960, cuando Jacques Cousteau, en busca de antiguos pueblos, encontró debajo del lago los restos de esta civilización. A partir de ese momento se empezó a desarrollar una teoría que vinculaba a esta civilización perdida con la mítica ciudad de la Atlántida. Estamos navegando en el lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, 3.810 metros sobre el nivel del mar. Aquí el oxígeno es tan poco que uno precisa aclimatarse al llegar. Generalmente los primeros días se dice que estamos apunados, nos falta oxígeno en la sangre y por eso el cuerpo empieza a producir mayor cantidad de glóbulos rojos. La gente que vive acá tiene la sangre más espesa porque tiene muchos glóbulos rojos en ella. Lo que vemos aquí es la isla de Amantaní y las rayas que vemos son terrazas pre-incas. Hay civilizaciones que viven desde hace 8000 años. Los aymaras y los quechuas están divididos del norte y del sur. La isla de Taquile se ve del otro lado, al fondo está la bahía y la ciudad de Puno y más adelante ya es Bolivia. Estamos prácticamente en el límite entre Perú y Bolivia y las nubes que se ven adelante contrastan con lo que se ve hacia la derecha. No son nubes, son los picos nevados de las montañas, los glaciares de la Cordillera Real, que llegan a más de 5000 metros de altura. Un lugar impresionante con cielos azules y debido a la altura la radiación es tan grande que hay que utilizar mucho protector solar. De hecho, el lago se evapora por la radiación solar, de tal manera que llega a bajar 1 metro hasta que venga la temporada de lluvias y este mismo lago es llenado por la lluvia que escurre desde las montañas. Estamos en el medio de 2 grandes formaciones de montañas al norte y al sur. Vamos a disfrutar de la hermosísima vista navegando en el lago Titicaca.
vamos a conocer la isla de Taquile. Estamos entrando en la isla de Taquile. La entrada a esta isla cuesta aproximadamente $2. Es algo prácticamente insignificante, pero si pensamos que este dinero es destinado para la ayuda de las familias que viven aquí, que viven en forma tradicional, como hace miles de años, y que además reciben a la gente que se quiere quedar en sus casas, es muy importante porque también ayuda a que ellos mejoren. Así que vamos a empezar a conocer la isla de Taquile. La mayoría de las personas que viven alrededor del lago Titicaca son de etnia aymara. Hablan el idioma aymara. En estas islas viven los quechuas. ¿Por qué llegaron hasta aquí? Se dice que fueron los incas que los trajeron como prisioneros de guerra para trabajar probablemente como esclavos cultivando estas tierras. Las islas también eran una barrera geográfica que impidieron que estos quechuas salieran hacia otras comunidades. También los quechuas y los aymaras, cuando se retiraron los incas, tenían sus rivalidades y este racismo hacía que no se mezclaran entre ellos. Como los aymaras eran muchos no había problema, pero como los quechuas eran pocos y estaban en estas islas, se empezaron a mezclar entre sí. Entonces las mismas familias se casaban entre ellos generación tras generación. Desde los años 1960 esto empezó a cambiar. Las etnias se empezaron a mezclar entre sí. Pero a pesar de esto, cada una de estas culturas sigue manteniendo sus tradiciones, a las que se le mezclaron, luego de la conquista española, tradiciones europeas. Así que lo que vemos hoy es una mezcla de diferentes culturas. Aquí hay quechuas. Quechuas, aymaras y una pequeña parte de la población indígena que corresponde a los suros, que viven en las islas flotantes. ¿Tu origen de dónde viene? Bueno, yo básicamente es aymara, he nacido en Ilave, al sur de Puno, cerca a la frontera con Bolivia. O sea que tu origen es aymara. Aymara. Y los aymaras son la mayoría, ¿no? En esta zona. Claro, en la zona circunlacustre del Titicaca, casi un 80% viene a ser aymara y un 20% está conformado por quechuas y puros. La diferencia grande entre los aymaras y los quechuas, ¿por qué se dan? O sea, ¿por qué se mantuvieron aislados, digamos? Esto se debe básicamente no a un hecho político ni cultural, es básicamente a un hecho geográfico. Toda la región del lago Titicaca se encuentra encerrada geográficamente por la cordillera de los Andes. Entonces esto ha hecho que la gente que llegó a esta región hace miles de años, física y culturalmente se ha desarrollado aislada, ¿no?, de otras culturas como ha podido ser la quechua o la región de la Amazonía. Entonces la parte geográfica fue la que aisló a la gente y de esa forma se diferenciaron los rasgos genéticos. Los rasgos físicos, ¿no? ¿sí? Entonces parte de esta barrera geográfica está ahí atrás, ¿no? Es la cordillera real, que es la cordillera de los Andes. ¿Se casan quechuas con aymaras? Se casan. Hoy, antes no. Hoy en día. Antes no. Una era la barrera principal, era el idioma y la cultura. Actualmente ellos ya se casan. Se casan, hay mucha interacción entre ambas. De todas formas, el idioma, por ejemplo, vos sos aymara, ¿entendés quechua? No. No. Algunas palabras, pero no lo puedo hablar tan fluido. Y ellos tampoco entienden el aymara. Al revés, exacto. No. Entonces por eso que el idioma español es muy importante en esta región. Porque quechuas y aymaras hablan español. Ambos hablan español. Es la única forma de comunicarnos fluidamente. Para empezar son los incas los que empiezan a dominar esta región y en sí no han llegado a dominarla del todo, ya que en el proceso de conquista
pues han tenido esta guerra civil, los incas, que ha detenido el proceso de conquista de toda esta región, básicamente. Entonces actualmente la etnia aymara todavía se mantiene vigente aquí, y no solo en Perú, también en Bolivia. ¿Y no se mezclan los aymaras con los quechuas? Actualmente sí, hay mucha mezcla, ¿no? Esto ya se debe a hechos comerciales, es una zona comercial actualmente, entonces mucha gente quechua se mezcla con aymara, especialmente en productos puede ser tejido con víveres, comida, leche, etcétera, carne. Por ejemplo, el pescado, ¿no? Tenemos atrás un lago, el Carachi, es un pez típico del lago Titicaca. La gente de Aymara es buena pescadora, ¿no? Buen pescador, cogen el pez y lo intercambian, puede ser con ropa. Ahorita estamos en esta isla que es de tejedores, entonces pueden hacer este intercambio, ¿no? De ropa por pescado.